Mientras el anuncio te vende un producto, la propaganda política te vende un verdugo. La simplificación es el primer paso para la manipulación. Todo es blanco o negro. La verdad desaparece. Señores, la propaganda sustituye los hechos y hace que el terror se disfrace de justicia. Porque la propaganda no informa, la propaganda distorsiona y amplifica para controlar tu mente. Si quieres una mente raquítica, un pueblo con una mente raquítica, dale de comer consignas. Hoy quiero hablarte de cómo la mentira y la propaganda son los ingredientes que justifican la tiranía. Quédate conmigo y te lo cuento. ErnestoMiami.com. Toda ideología se nutre y se alimenta de la propaganda y la persuasión. Cualquier individuo que busque algo de libertad en medio del ruido mediático y propagandístico que nos rodea, debe entender ciertos mecanismos para proteger su integridad crítica frente al cúmulo de mentiras y medias verdades. Los diferentes poderes, cada uno en su momento y su dimensión, buscan el sometimiento del individuo y sobre todo apagar nuestras defensas críticas. Los mecanismos entre la propaganda y el anuncio comercial son muy parecidos. Ambos buscan introducir una acción en las personas. Un anuncio comercial intentará por todos los medios convencerte de que tu vida mejorará una vez que adquieras cierto producto. Busca la venta a través del convencimiento, mientras la propaganda busca modificar la forma de pensar e integrar al individuo dentro de una corriente ideológica según la tendencia del propagandista. Ambos deben silenciar cualquier espíritu crítico en el individuo. A ningún anunciante le gusta que te pregunte, ¿realmente necesito este producto? Una vez que esa duda te asalta, te alejas de lo que el vendedor busca. El anuncio comercial intentará que tu mente se relacione de tal forma con el producto que no solo lo desees, sino que sientas que es una necesidad. Por eso, en la historia del marketing comercial se pasó de anunciar productos de manera descriptiva a hacerlo de forma sensorial. Los comerciales antiguos te describían las ventajas del producto en cuestión, que si este auto tiene un motor de no sé cuántos caballos de fuerza, cuánta distancia recorre por galón de gasolina. Esos detalles dejaron de ser importantes porque invitaban a una reflexión racional. Y la racionalidad no es buena en estos asuntos de la propaganda. Así que poco a poco, y con los años, los viejos comerciales descriptivos fueron evolucionando hacia el comercial sensorial. Ahora buscan hablarle a tus deseos y no a tu racionalidad. Ya no hace falta conocer los datos técnicos del producto, sino experimentarlo. Hoy el auto aparece en un desierto dando piruetas, convertido en un símbolo de aventura que te susurra: cómprame, cómprame que conmigo tu vida será mejor y más divertida, cómprame que todo será diferente. Pero ya no te explica, ahora no hace falta explicarte nada, te lo muestra. Apela a la sensorialidad del individuo, porque cuando el mensaje va directo al sentimiento, esquiva todos los matices y filtros de la racionalidad. No te están vendiendo un auto, te están vendiendo un estilo de vida. No te venden una lavadora de 5 ciclos digital y de grandes prestaciones. Te venden facilidad y descanso. A nadie le interesa los ciclos de la lavadora, sino esa familia alegre que comparte en el jardín mientras la ropa se lava sola. La vida en un comercial es tremendamente feliz, es luminosa, es perfecta. En un anuncio de cereales, no hace falta hablar de ingredientes. Lo importante es ver esa familia ideal que desayuna junta, sonríe, juguetea en la mesa. ¿Quién no quiere vivir en una familia alegre? Todos. Y ese cereal, en ese anuncio, te muestra que es posible. Se habla y se critica mucho el consumismo capitalista y el mundo de los anuncios comerciales, pero en el mundo del marketing y la propaganda hay un enemigo aún más feroz, diría más voraz que el vendedor de autos o el vendedor de cereales, y es la propaganda política. La propaganda política no solo moldea la opinión pública, sino que la domestica. La va metiendo dentro de los límites, dentro de la caja.
no es simplemente una herramienta de persuasión, sino un mecanismo de control. Un Estado que monopoliza la información no deja margen para el pensamiento crítico. Construye una única versión de la realidad y la impone. La impone como verdad absoluta. En este contexto no hay espacio para disentir, porque cualquier cuestionamiento se convierte en una amenaza existencial para el poder. Los estados usan, mediante la educación gratuita, el mantenimiento de cierta y muy cuidada narrativa para legitimar su existencia y permanencia, además de darle un carácter al estado de ser inevitable, de ser un estado indestructible. Parece que siempre existió y nos dice que es imposible vivir sin su existencia. Además va construyendo en los ciudadanos un sentido de unidad nacional, de valores compartidos y sobre todo señalando, sea verdad o no, quiénes son los enemigos comunes. Esto es muy necesario, ya que permite movilizar políticamente e incluso militarmente en momentos de crisis o guerra a la población. La propaganda es vital, es crucial en la gestión de percepción a la hora de controlar toda la narrativa política y cultural de la zona geográfica que regenta el Estado. En el ámbito internacional, la propaganda se convierte en un instrumento de influencia donde los estados buscan proyectar una imagen positiva de sí mismos, al mismo tiempo desestabilizar a los adversarios. La manipulación de la opinión pública, tanto a nivel nacional como internacional, es una práctica común donde la información se selecciona y se presenta de manera estratégica para generar apoyos a las decisiones gubernamentales o apoyos contra las visiones de otros estados. Por supuesto, la efectividad de estas estrategias varía según el contexto histórico, los medios disponibles y el grado de control informativo que ejerza o pueda ejercer el Estado. La propaganda política mueve pueblos y ha movido pueblos a la guerra, los arrastra a la barbarie. Ha sido la chispa de algunos de los peores acontecimientos de la historia de la humanidad. En los medios de comunicación escuchamos todo el tiempo advertencias sobre el peligro de las compañías tecnológicas, de que las compañías tecnológicas tengan nuestra información, sobre la manipulación de las empresas privadas. Pero se habla poco o casi nada de la manipulación y el peligro real, la información manejada desde el Estado, desde el gobierno, desde la política. ¿Cuándo fue la última vez que un fabricante de lavadoras metió a alguien en la cárcel? ¿Cuándo un grupo de vendedores de autos derribó la puerta de una casa y entró con hombres armados a llevarse a alguien preso? ¿Cuándo un vendedor de cereales usó tu información para multarte? El peligro real es otro, y es el Estado. El Estado, como un gran prestidigitador, te dice, mira para acá. Mientras que en la otra mano maneja un juego de naipes peligrosísimo. Un juego de naipes que puede y ha provocado guerras. Un juego de naipes que impone reglas draconianas. La propaganda política hay que mirarla con cuidado porque todos estamos expuestos a sus cantos de sirenas. Todos podemos ser víctimas, conscientes o inconscientes, de los grupos de poder. Lo sepamos o no. ErnestoMiami.com. La vida puede ser más de lo mismo o puede ser un descubrimiento diario. Hace un par de años hice un video sobre la propaganda basada en los principios de Goebbels y hoy me gustaría que nos acercáramos a otros estudios sobre la propaganda y las relaciones públicas. Es el caso de Edward Bernays, quien dedicó gran parte de su vida al estudio de la propaganda. También tomaré algunas ideas de Harold Laswell para exponer los puntos esenciales de este video. El desarrollo de las teorías propagandísticas surgió en un momento crítico de la historia mundial, especialmente después de la Primera Guerra Mundial, cuando los gobiernos descubrieron el potencial de la comunicación masiva para movilizar poblaciones enteras. Señores, en la Primera Guerra Mundial
se movilizaron alrededor de 70 millones de soldados. Este número sigue siendo asombroso hoy en día, así que imaginen lo que significaba en una época en que la población mundial era de apenas 1.800 millones de personas. Bernays, quien publicó en 1928 el libro Propaganda, y es considerado el padre de las relaciones públicas modernas, fundamentó su trabajo en el descubrimiento de mecanismos psicológicos susceptibles de ser manipulados mediante técnicas específicas. Su enfoque partía de una visión bastante pragmática. Para llegar a un público masivo era necesario simplificar realidades complejas. En su opinión, la gente requería de orientación. La gente debería ser orientada. Es decir, para que la propaganda sea efectiva necesita un proceso de simplificación. No puede presentarse el problema de manera compleja ni con matices. Debe ser binario, sí o no, blanco o negro. Por eso los eslogans funcionan tan bien. Black Lives Matter, Hermana, yo sí te creo, o Make America Great Again. La idea siempre tiene que ser muy sencilla y eliminar sobre todo cualquier rastro de incertidumbre. Según Bernays, el propagandista debía asumir una función casi científica a la hora de simplificar. Tenía que ser el gran simplificador para que el mensaje funcionara, sobre todo a gran escala. Gran parte de la teoría sobre la propaganda proviene precisamente de la experiencia de la revolución bolchevique en Rusia. El socialismo soviético fue una maquinaria de generar propaganda. De hecho, tengo un video dedicado a la propaganda de los afiches soviéticos por si te interesa profundizar en el tema. El comunismo y el socialismo, al carecer de referentes reales, es decir, de paradigmas históricos que lo respalden, necesita recurrir a la propaganda. Hay que visualizar ese futuro magnífico de hombres y mujeres felices, de obreros y campesinos dueños de sus tierras y de las fábricas. Ese mundo idílico e inexistente debe ser implantado en la mente de la gente. A diferencia de la lavadora que te vende un anuncio y si te convence vas y la compras, el comunismo es un calvario presente en nombre de un futuro prometedor que, como sabemos hoy, es inalcanzable. Los soviéticos fueron maestros en vender esta ideología, tanto de manera teórica como por la fuerza. La propaganda política no es simplemente la transmisión de información, no se trata de informar, sino de un proceso deliberado y muy consciente en el que el manipulador o propagandista selecciona, distorsiona y amplifica ciertos aspectos del mensaje para influir en la población. La exageración es clave en este contexto. Se configura como un mecanismo que intensifica características del mensaje, de modo que ciertas emociones y actitudes se potencien significativamente. Y dentro de este análisis de la propaganda me gustaría que abordáramos la exageración como una de las herramientas esenciales en la caja del propagandista. Por supuesto, no es la única herramienta, pero en el caso histórico que quiero que analicemos juntos, es clave para entender cómo un pueblo puede lanzarse al abismo, empujado por los engaños de la clase dominante. Amplificar los mensajes es fundamental. Hay que magnificar ciertos atributos o beneficios para que el mensaje sea más memorable y sea más persuasivo, marcando la mente del receptor como un hierro marcaría al ganado. Y una vez marcado, lo convierte en parte de esa tribu política. La propaganda busca moldear la percepción, distorsionando deliberadamente la realidad. No quiere que veamos lo que tenemos ante nuestros ojos, sino que adoptemos la visión que ella nos impone, envenenándonos con los conocimientos necesarios para leer la realidad según los términos que el propagandista plantea. Es crucial para la propaganda que las ideas complejas parezcan
tan simples y comprensibles que cualquiera pueda adoptarlas y defenderlas incluso con su vida, si fuera necesario. De ahí vienen consignas como patria o muerte venceremos, o esa nefasta frase que los niños cubanos deben gritar cada mañana de pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Las consignas pueden parecer formalidades, pero en realidad crean un mapa mental peligrosísimo. Aunque no creas en ellas, van moldeando tu ideología. La palabra y el pensamiento tienen una relación interdependiente. El pensamiento se expresa a través del lenguaje y el lenguaje a su vez moldea el pensamiento. El propagandista lo sabe y por eso necesita introducir frases, necesita introducir conceptos reduccionistas en tu cabeza. Porque sabe que cuando intentes pensar por tu cuenta, esas frases, como si fueran tuercas y tornillos, se incrustarán en el andamiaje de tu pensamiento y de tu acción. Este es un tema extenso, es un tema complejísimo y me gustaría abordarlo con un ejemplo histórico. Veremos cómo el uso de la propaganda puede otorgar legitimidad al crimen, justificar la muerte y el atropello y, en última instancia, aplicarse directamente sobre la población para lograr lo que realmente busca, la permanencia en el poder de una élite política. Tú puedes ayudar al crecimiento y permanencia de este canal. 1. Puedes dar un like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. 2. Puedes dar una pequeña donación en el botón de super gracias. 3. Puedes entrar en nuestra tienda y comprar algún producto que te guste. Muchísimas gracias por ser parte de esta experiencia. Vamos a matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, desbarataremos un mito y por otro, analizaremos los métodos propagandísticos y sus consecuencias. Como sabemos, Batista huyó en la madrugada del 1 de enero de 1959. 11 días después, el 11 de enero de ese mismo año, la revista Bohemia publicó un número especial titulado La Edición de la Libertad. Hagamos una breve revisión histórica para entender el contexto. Bohemia fue fundada en 1908 por Miguel Ángel Quevedo, padre, como un semanario ilustrado de corte cultural. Con el tiempo fue ganando influencia en la sociedad cubana, cosa que se reflejó en el aumento de las tiradas, en la introducción del color en las portadas, y así más adelante la revista pasó a ser dirigida por Miguel Ángel Quevedo, hijo, quien le imprimió un matiz político acorde con los tiempos que se vivían. Durante el Machadato, Bohemia comenzó a tener un impacto notable en la opinión pública, moviendo la aguja del debate político cubano por varias décadas. En sus páginas escribieron figuras claves de la intelectualidad cubana, desde el historiador Herminio Porter Vilá, don Fernando Ortiz, hasta comunistas como Juan Marinelo. También colaboraron periodistas que más tarde serían antípodas aquí en el exilio en Miami, como Agustín Tamargo y el recientemente fallecido Maslenik. El cubano de la República, es decir, antes de Castro, podía informarse sobre las distintas corrientes políticas de su tiempo. En Bohemia se podía leer artículos durísimos contra la corrupción política, análisis, por ejemplo, sobre el asalto al cuartel Moncada, e incluso la traducción del infame artículo de Herbert Matthews en el New York Times, donde se presentaba a Fidel Castro como el redentor de Cuba. Todo esto circulaba libremente en una prensa que décadas después nos contarían que estaba completamente censurada por el gobierno de Batista. Ahora, volvamos al tema central. El 11 de enero de 1959, Bohemia, que contaba con el prestigio ganado tras décadas de publicación, lanzó su edición especial, Edición de la Libertad, con más de 200 páginas dedicadas a un recorrido histórico de la lucha revolucionaria contra Batista, que comenzó desde el golpe de Estado de marzo de 1952 hasta la caída de Batista en el 58.
Este número hacía un repaso de todos los eventos de la lucha revolucionaria: el golpe de estado de Batista, el asalto al cuartel Moncada, el ataque al cuartel Guaycuría, el desembarco del Granma e incluso el nacimiento del hijo de Fructuoso Rodríguez, uno de los asaltantes al Palacio Presidencial y luego muerto en los hechos de Humboldt 7. También incluía una sección dedicada a desacreditar las elecciones de Batista, en un intento por borrar cualquier vestigio de legitimidad de su gobierno. Pero lo más revelador de esta edición no es solo el homenaje a la revolución, sino dos elementos propagandísticos que definirían el periodismo revolucionario en Cuba. Primero, el abuso de adjetivos y el maniqueísmo absoluto. En Bohemia los revolucionarios eran descritos como heroicos, valientes e inmensos, mientras que los derrotados eran presentados como criminales, odiados, abusivos. No había análisis periodístico ni contrastes de fuentes, solo una arenga sin tapujos a favor del nuevo gobierno revolucionario. Y segundo, el morbo extremo en las imágenes. Las fotografías publicadas eran indescriptiblemente crueles, sangrientas, fúnebres. No mostraban una celebración de la libertad, sino una especie de súplica de venganza. Y esto nos lleva al artículo central del que me gustaría hablar, ubicado en la página 180. Un artículo sin firma titulado "Más de 20.000 muertos arroja el trágico balance del régimen de Batista". Si los artículos previos y las imágenes aún no te habían convencido, Bohemia, de las manos de Enrique de la Osa, a quien muchos atribuyen la autoría de este artículo, te daban el golpe final. Presentaban una lista detallada de muertes día por día, mes por mes y año por año, desde 1952 hasta diciembre de 1958. El titular era contundente: 20.000 muertos. Desde entonces, esa cifra ha sido repetida incansablemente año tras año. Pero la pregunta es inevitable: ¿realmente fueron 20.000? Lo primero que salta a la vista, después del titular y las cruentas fotografías, es que al contar las víctimas registradas en la propia revista apenas suman unos cientos. No 1.000, no 2.000 y mucho menos 20.000. Aquí quiero hacer un pequeño aparte. Nadie merece morir injustamente y mucho menos a manos del Estado, que en teoría debería ser el garante de la justicia. No se trata de desmentir esta cifra para blanquear asesinatos o injusticias. Ese no es el punto de este análisis. Dejemos de pensar en términos binarios de batistianos y fidelistas. Si realmente queremos un futuro para Cuba, tiene que ser un futuro de individuos críticos. Ya hemos tenido demasiados años de pensamientos mononeuronal, de repetir consignas sin cuestionarlas. Si la vida humana deja de ser sagrada, nunca dejaremos de ser una manada de homínidos salvajes. Ese es el verdadero punto de este video. Si reducimos la vida a un simple número, mostraremos un desprecio absoluto por la esencia misma de nuestra humanidad. Por eso es crucial ir más allá de la simple aritmética y analizar cómo esta información falsa se utilizó a conveniencia del poder. ¿Por qué se infló la cifra de 20.000 muertos? ¿Con qué propósito? ¿Cómo se insertó en el imaginario colectivo hasta convertirse en historia oficial? Más allá de que el número de víctimas atribuidas a Batista por la revista Bohemia es muy inferior al que reclama su autor, que como mencioné muchos sospechan que fue Enrique de la Osa, la lista publicada deja entrever otro aspecto clave. Con ese titular y el contexto de la revista, uno esperaría encontrar un recuento de grandes crímenes del batistato, plagado de nombres de jóvenes sacrificados por la causa revolucionaria. Pero al revisar la lista, la realidad es otra, es completamente diferente. Muchos de los nombres que aparecen corresponden a policías asesinados por los revolucionarios, civiles que murieron por balas perdidas en medio de los tiroteos de las diferentes facciones en lucha, e incluso personas
cuyas muertes bien podían haber sido consecuencia de la delincuencia común. Personas que posiblemente no tuvieran ni vínculos con la política. En otras palabras, Bohemia incluyó en la lista a víctimas de los atentados del movimiento 26 de julio y del directorio estudiantil universitario, así como a individuos que murieron al manipular explosivos en atentados fallidos. Lo que la revista presentó como un catálogo de mártires revolucionarios era ciertamente un revoltijo de circunstancias que distorsionaban la realidad de los hechos. Pero como dije antes, esto no es solo un problema de cifras, sino de intención. ¿Por qué inflar los números? Desde 1959, la cifra de 20.000 víctimas mortales atribuidas a la dictadura de Fulgencio Batista ha sido un pilar fundamental en la narrativa oficial del régimen cubano. Se convirtió en un elemento clave para justificar la revolución liderada por Fidel Castro, un número que otorgaba legitimidad histórica al nuevo gobierno. Y esta lista, manipulada y arbitraria, servía como prueba de la necesidad inminente de un cambio. Esa cifra de 20.000 muertos se repitió incansablemente durante décadas en medios oficiales, discursos, libros de texto, hasta convertirse en un dogma incuestionable. Pero pensemos en el contexto. Bohemia publicó esta lista apenas 11 días después del triunfo revolucionario, en medio de la euforia, de la bacanal sangrienta y vengativa de los juicios sumarios, en medio de los paredones de fusilamiento. ¿Era realmente posible hacer un recuento exhaustivo y verificable en tan poco tiempo? Claro que no. Pero ni a Castro ni a los periodistas que empaquetaron la mentira en Bohemia les interesaba la precisión. Eran tiempos de urgencia. Si los tribunales revolucionarios podían condenar a muerte en menos de 4 minutos, ¿cuánto rigor se le podía pedir a un artículo de prensa? El papel lo aguantaba todo. Así que los 20.000 muertos había que aceptarlos como un acto de fe, como un dogma de legitimidad, como un dato incuestionable en el discurso oficial. Y la repetición incesante de la cifra la convirtió en una verdad histórica aceptada sin cuestionamiento. Hasta el día de hoy, cada vez que se menciona el régimen de Batista, la propaganda de la dictadura cubana sigue evocando esos 20.000 muertos. Pero lo curioso es que la única prueba de esta cifra sigue siendo aquel artículo de Bohemia. Un artículo que, como hemos visto, ni siquiera contenía un número cercano ni representaba fielmente la represión de Batista. Lo más llamativo de esta estadística es que, a pesar de su omnipresencia en el discurso revolucionario, jamás ha sido respaldada por una investigación seria que identifica a las víctimas, etc. En más de 6 décadas de castrismo, nunca se ha publicado un registro nominal que sustente esta cifra. La supuesta masacre de Batista existe solo en la palabra de la propaganda, no en los documentos de la historia. La perpetuación de esta cifra sin una base documental sólida es un claro ejemplo de cómo las narrativas históricas oficiales pueden consolidarse a través de la propaganda política, sin necesidad de precisión factual, sin necesidad de pruebas verificables. No importan los datos, sino su utilidad política, su impacto emocional en la audiencia predispuesta a aceptar relatos que confirmaran sus convicciones ideológicas. Convicciones simplistas y maniqueas. Batista, el asesino. Castro, el redentor. En el caso cubano, la cifra de 20.000 víctimas servía como una justificación moral poderosa para las transformaciones revolucionarias, o más bien dictatoriales, que Castro y el Partido Comunista, dirigido desde Moscú, tenían en mente. No solo legitimaba el nuevo régimen, sino que además proporcionaba el pretexto perfecto para la aplicación de medidas excepcionales contra cualquier asociado con el gobierno anterior. Más que un dato real, esos 20.000 muertos eran una construcción numérica, un pilar fundamentalísimo de la mitología
revolucionaria. Una revolución que necesitaba presentar el pasado como una tragedia nacional de proporciones bíblicas extraordinarias, con el fin de justificar la imposición de un nuevo orden político. Batista era el diluvio bíblico y Castro la mansa paloma que traía el mensaje de renacer. La cifra de 20.000 muertos bajo la dictadura de Fulgencio Batista no solo sirvió como combustible propagandístico, sino también como justificación para que muchos tomaran venganza disfrazada de justicia. 20.000 muertos entre 1952 y 1958. Así se fueron consolidando en la mitología criminal cubana apellidos que hasta el día de hoy resuenan como sinónimos del mal absoluto, como Conrado Carratalá, Pilar García, los hermanos Salas Cañizares, Esteban Ventura. Todavía en mi época se hablaba la frase, se decía la frase esa, eso es peor que Ventura y Carratalá, para describir una situación particularmente difícil. La historia la escriben los vencedores y Batista dejó el camino libre para que Castro y los comunistas tomaran la isla. Así que ellos impusieron su versión. Apenas 11 días después de aquella última noche de 1958, la revista Bohemia publicaba su célebre titular de los 20.000 muertos. Una cifra que quedó ahí impregnada, tatuada en la narrativa oficial, convertida en una especie de tótem intocable. Cuestionarla sería un acto contrarrevolucionario. Desde entonces, la versión oficial ha sido inamovible. Batista mató a 20.000 cubanos en 6 años y 9 meses. Es decir, según Bohemia, el régimen asesinó a razón de 247 personas al mes, más de 8 personas al día. Pero si analizamos los hechos, la idea se desmorona. La lucha guerrillera no cobró verdadera fuerza hasta 1957 y sobre todo en 1958. En otras palabras, la fase más violenta del conflicto duró aproximadamente 16 meses. Además, no fue una guerra de batallas campales o enfrentamientos prolongados con artillería pesada. Se trató, en su mayoría, de una guerra de guerrillas de esta táctica de muerde y huye basada en emboscadas y ataques con fusiles y explosivos improvisados. ¿Cómo entonces es posible que en ese corto periodo hayan 20.000 personas muertas? Eso significaría un promedio de 1.250 personas fallecidas al mes, una cifra absolutamente desproporcionada. Para ponerlo en perspectiva, escuchen esto. Si sumamos las víctimas del ataque japonés a Pearl Harbor en 1941, los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York, el desembarco aliado en Normandía y la explosión del acorazado Maine en la bahía de La Habana en 1898, el total de muertos apenas alcanza la mitad de la cifra inventada por la revista Bohemia en 1959. Por suerte, un grupo de académicos cubanoamericanos creó Archivo Cuba, una base de datos rigurosa que documenta con precisión cada muerte ocurrida durante la dictadura de Batista y, por supuesto, después, sin distinción de bandos. Hasta la fecha, sus investigaciones han determinado que el total de fallecidos, incluyendo tanto a antibatistianos como a aquellos que luchaban del lado del gobierno, es inferior a 2.500 personas. A diferencia de la propaganda castrista, el análisis basado en el método científico realizado por Archivo Cuba arroja una cifra muy distinta y en ningún momento intenta encubrir ni negar los abusos reales cometidos durante la dictadura de Batista. No se ocultan las represalias ejercidas por las fuerzas represivas de aquel régimen. Las numerosas vidas perdidas entre los presos políticos, los episodios de violencia extrema, las ejecuciones sumarias de opositores, ni el abandono de cuerpos en la ciudad. No se oculta nada. Pero si queremos entender nuestra historia con rigor, es esencial adoptar una visión equilibrada, no una misión burda de datos que desde su invención han sido utilizados como justificación de la política represiva del régimen de Castro. Tal es así
que aún hoy, 66 años después de la huida de Batista, cualquier persona que disienta o se oponga abiertamente a las ideas y métodos de la dictadura cubana sigue siendo acusada de esbirro batistiano o etiquetada con cualquier otro epíteto de esto infundado y poco creativo. ¿Por qué comencé hablando de la propaganda y de la cifra inflada de Bohemia? Porque esos 20.000 muertos fueron el pretexto perfecto para manipular la opinión pública, desatar el arrebato histérico y justificar el terror revolucionario. No hubo justicia real. Se fusilaron justos y pecadores sin juicios garantistas. Lo que se buscaba no era equidad, sino espectáculo, revancha, purga. Había llegado, como decían los propios periodistas de la época, la hora de que Fidel sacudiera la mata. Así de descarnado fue todo. Como decía Robespierre, el resorte del gobierno durante la revolución es al mismo tiempo la virtud y el terror. El mensaje de Castro era claro: aquí mando yo y el que se oponga ya sabe lo que le pasa. Y no fueron pocos los que se opusieron. Durante una década hubo quienes intentaron derrocar al castrismo por la vía armada, conscientes desde el principio de que la represión no tardaría en llegar. Los fusilamientos y el circo sangriento comenzaron casi de inmediato. Desde la masacre de la Loma de San Juan hasta las ejecuciones sumarísimas disfrazadas de juicios. La revolución instauró el terror con pelotones de fusilamiento y procesos judiciales que no eran más que un teatrillo para justificar lo injustificable. El jolgorio, la fiesta revolucionaria estaba en su apogeo. El 8 de enero, en La Habana, Castro pronunciaba aquel famoso discurso de armas para qué, asegurando que no había necesidad de más violencia. Apenas 2 días después, el 10 de enero, ya se habían modificado los artículos 21, 24 y 25 de la Constitución de 1940 para legalizar tres cosas esenciales para su nuevo régimen. La retroactividad de la ley penal, lo que permitía castigar con normas creadas después de los hechos cometidos. La confiscación de bienes y propiedades, allanando así el camino para las expropiaciones masivas. El restablecimiento de la pena de muerte, una herramienta clave para su política de terror. El artículo 25 de la Constitución de 1940 prohibía la pena capital, salvo en casos excepcionales dentro del ámbito militar. Pero para el nuevo régimen, esa prohibición era un obstáculo. Así que el 10 de enero, con la revolución aún caliente, la cambiaron a conveniencia. Ahora se podía fusilar. ErnestoMiami.com. Vitamina para la mente. Mientras el gobierno revolucionario inflaba y enfatizaba las atrocidades atribuidas al régimen de Batista a plena luz del día y con total impunidad, implementaba sus propios mecanismos de justicia sumaria, resultando en un sinnúmero de ejecuciones. Uno de los primeros actos del nuevo gobierno fueron los llamados juicios revolucionarios, procesos sumarísimos contra personas señaladas como criminales de guerra o asociadas con el régimen anterior. Entre enero y abril de 1959, alrededor de 1.000 personas fueron denunciadas y juzgadas sin las más mínimas garantías procesales, de las cuales 550 fueron fusiladas. Estos juicios relámpago se convirtieron en un inquietante precedente del sistema de justicia cubano, que es un sistema de juicios rápidos, arbitrarios y con un desenlace que ya viene predeterminado. Basta recordar, por ejemplo, los fusilamientos de Raúl Castro en Santiago de Cuba en enero de 1959, cuando pronunció aquella frase que da escalofrío todavía de: si uno de ellos es culpable, los demás también lo son.
Esa lógica absurda y sanguinaria llevó a la ejecución de 73 personas en lo que luego conoceríamos como la masacre de la Loma de San Juan. Episodios como este muestran cómo la justicia revolucionaria operaba bajo un principio de culpabilidad colectiva, donde lo importante no era la verdad, lo importante no era la justicia, sino el terror rojo y el espectáculo de poder. Y si hablamos de terror, no podemos olvidar al infame carnicero de la cabaña, Ernesto Guevara. Durante los primeros meses de la revolución, Guevara supervisó innumerables juicios y ejecuciones, defendiendo abiertamente la represión con métodos brutales. 5 años después, ante la mirada del mundo en la ONU, no tuvo reparos en declarar aquella frase que está por ahí grabada: fusilamiento sí, hemos fusilado y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Hay testimonios de que Guevara, con el sadismo de un verdugo medieval, se sentaba a fumar tabaco mientras observaba los fusilamientos en la cabaña, como si fuera aquello una obra teatral. La gran paradoja histórica es que la revolución, que justificó su existencia denunciando la brutalidad de Batista, terminó superándolo con creces en ejecuciones y asesinatos extrajudiciales. La cifra de 20.000 muertos bajo Batista no solo sirvió como combustible ideológico, sino que cumplió un papel político clave en la narrativa del nuevo régimen. Primero estableció un contraste moral, contraste absoluto entre el pasado y el presente, una dicotomía de buenos y malos que permitía legitimar cualquier atrocidad en nombre de la justicia revolucionaria. Una vez instalada la idea de que Batista fue un monstruo sanguinario, cualquier acción del gobierno revolucionario podía justificarse como una necesidad para impedir el retorno de la barbarie. Esta lógica binaria, sin matices ni términos medios, allanó el camino para la represión de cualquier disidencia. En segundo lugar, la cifra de 20.000 muertos creó una sensación de catarsis colectiva que consolidó el apoyo popular a la revolución. Al vender la idea de que el país había sufrido casi un genocidio comparable a una guerra civil, se generaron las condiciones emocionales necesarias para aceptar cambios radicales sin apenas hacer ninguna resistencia social. La histeria colectiva permitió justificar las purgas, las confiscaciones de bienes, los fusilamientos, la eliminación de toda oposición. Por último, esta narrativa sirvió como justificación permanente para perseguir a cualquier opositor futuro. Si Batista había sido responsable de semejante matanza, entonces cualquier cuestionamiento al gobierno revolucionario quedaba automáticamente asociado a esa supuesta brutalidad. Esta lógica circular ha sido utilizada durante más de 6 décadas para descalificar a cualquier disidente, tachándolo de esbirro batistiano, de contrarrevolucionario, términos diseñados para aniquilar cualquier debate. La persistencia de esta mentira histórica, a pesar de las investigaciones que la desmienten, demuestra cómo los mitos fundacionales de los regímenes totalitarios adquieren vida propia. Su función como elemento cohesionador de la identidad revolucionaria y como excusa para justificar políticas represivas que van garantizando la supervivencia del discurso oficial, incluso cuando las pruebas documentales la contradicen de manera irrefutable. Fidel Castro lo dejó claro en el juicio de Marcos Rodríguez cuando dijo: yo concibo la verdad en función de un fin justo y noble, y entonces es cuando la verdad realmente es verdad. Si no sirve un fin justo, noble y positivo, la verdad, como ente abstracto, como categoría filosófica, en mi opinión, no existe. Es decir, para Castro la verdad solo es verdad si le sirve a su causa, y si no, simplemente no existe.
El 12 de julio de 1960, Miguel Ángel Quevedo, dueño y director de Bohemia, reunió a varios periodistas en su finca de Buenavista para anunciarles su decisión de apartarse de la revolución. Su desencanto era total. Había apoyado al movimiento castrista, creyendo, como muchos cubanos, en su promesa de justicia y libertad, en elecciones libres, pero ahora veía con claridad el giro totalitario y comunista. Días después, Fidel Castro respondió con su método habitual, confiscó Bohemia, carteles y vanidades, todas propiedades de Quevedo. Él, Quevedo y su hermana no tuvieron más opción que refugiarse en la embajada de Venezuela en La Habana pidiendo asilo político. Castro, en una de sus tantas alocuciones públicas llenas de teatralidad y malicia, lo llamó traidor a la revolución, lo comparó con Judas y con su cinismo característico dijo: al menos Judas como traidor se suicidó. Los Judas de ahora ni se matan antes de traicionar, ni se ahorcan después de la traición. A pesar del golpe, Quevedo intentó seguir adelante. Junto con la mayoría de sus colaboradores exiliados, fundó en Miami Bohemia Libre, un intento de contrarrestar la versión secuestrada de su revista en Cuba. Pero sin el apoyo financiero y la estructura que tenía en la isla, el proyecto fue insostenible y terminó fracasando tras unas cuantas ediciones. En 1969, abatido, culpable, Miguel Ángel Quevedo se quitó la vida en Caracas. Quevedo, un hombre que creyó en la revolución y pagó el precio de su desengaño con el exilio y finalmente con su vida. Mientras tanto, en Cuba, la Bohemia confiscada pasó a ser dirigida por Enrique de la Osa, el empleado y amigo de Quevedo, el mismo periodista a quienes muchos señalan como el creador de la falsa cifra de 20.000 muertos bajo Batista. Según testimonios de antiguos compañeros de la revista, de la Osa terminó alcoholizado, hundido en la decadencia, hasta que finalmente dejó Bohemia y pudo reinventarse en una nueva vida. La discrepancia entre la cifra oficial de 20.000 muertos y los datos documentados por el Archivo Cuba es una prueba clara de cómo la revolución manipuló la historia para justificar su propia violencia. Esta exageración no fue solo una herramienta de propaganda, sino un libreto premeditado que sirvió para desatar una ola de abusos aún mayor en toda la historia revolucionaria. Por eso, desmontar estas falsedades no es solo un ejercicio académico, es una tarea urgente para los futuros historiadores cubanos, para quienes aspiran a reconstruir la verdad desde la honestidad histórica y no desde la conveniencia del poder. La historia oficial de la revolución fue construida sobre omisiones, maquillajes y embellecimientos diseñados para justificar su existencia. Romper ese relato es un primer paso hacia un futuro donde la verdad no sea una herramienta política, sino que tengamos el derecho de desentrañarla. Como pueblo debemos pensar, meditar, analizar y no seguir buscando al gran líder, al hombre fuerte, al flautista de Hamelin, porque al final de la historia el flautista se llevará a los niños. Si temas como este te resultan interesantes, no dejes de suscribirte al canal, seguramente encontrarás otros videos de tu interés. Si te parece, puedes ayudarme con un like. Si te ha gustado, no olvides compartirlo con un par de amigos. Y si no te ha gustado el video, envíaselo maliciosamente a todos tus enemigos. Nada, te leo en los comentarios. Muchísimas gracias por tu compañía y recuerda, vive y deja vivir. Otra